San Juan capítulo 2, versículo 1 al 11. Lo han encontrado, se lo voy a leerles. Al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: saca ahora y llévalo a maestrasala. Y se lo llevaron. Cuando el maestrasala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Leímos hasta el versículo 11. Ustedes conocen bien esta milagrosa señal de Cristo. Jesús convirtió el agua en vino. Vamos a ver el versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Hizo Cristo este principio de señales. Cristo inició su primer ministerio en Cana de Galilea. Manifestó su gloria. ¿Qué significa? Cristo reveló que él mismo era Dios. Manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. El versículo 6 dice: estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. En ese entonces había agua a la entrada de casa judía. Esa agua no es para beber, sino lavarse las manos. Antes de entrar a una casa, lavarse las manos en el rito de la purificación de los judíos. Una pregunta. En ese lugar, ¿cuántas tinajas de piedra había? Exacto, dice que estaban allí 6 tinajas de piedra para agua. Vamos a profundizar en el significado de esta palabra. Había 6 tinajas de piedra para agua. ¿Qué simboliza 6 tinajas? 6 tinajas. ¿Qué opinan ustedes? Es el ser humano. Génesis capítulo 1, versículo 27 dice: creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios creó al hombre el 6º día. Génesis capítulo 1, versículo 31 dice:
Vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Fue la tarde y la mañana, el día sexto. El día sexto. Por eso, 6 tinas de piedra, agua. ¿Qué significa? ¿Qué simboliza? El ser humano. Dios creó Roma. Sexto día. Vamos a buscar un versículo relacionado a este pasaje. Segunda Corintios capítulo 4, versículo 7. Segunda Corintios capítulo 4, versículo 7. Te lo voy a leerles. Dice: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, no de vosotros. ¿Qué significa? En vasos de barro, el cuerpo carnal. El cuerpo humano es como vasos de barro que pronto se romperá. Por eso cuando uno muere, vuelve al polvo de la tierra. Entonces, ¿qué significa este tesoro? Nuestro Señor Jesucristo. Todos los creyentes renacidos tienen el Espíritu de Cristo en sus corazones. La Biblia dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Dónde dice eso? Romanos capítulo 8, versículo 9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por eso ahora nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestros corazones, cuando uno oye el Evangelio y creerlo de verdad. Por eso dice que estaban allí 6 tinas de piedra para agua. Vamos a volver a pasaje de hoy, San Juan capítulo 2. San Juan capítulo 2. Versículo 6. Estaban allí 6 tinas de piedra para agua. ¿Qué simboliza la piedra? ¿Qué opinan ustedes? La piedra. 6 tinas de piedra para agua. 6 tinas. El ser humano. Entonces, ¿qué simboliza la piedra? Es el corazón duro de persona como piedra. Hoy en día es difícil encontrarse con las personas que buscan la salvación de Dios, rechazan oír el Evangelio. ¿Qué simboliza la piedra? El corazón duro de persona. Romanos capítulo 2, versículo 5 dice: por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Salmos capítulo 119, versículo 155 dice: lejos está de los impíos la salvación. ¿Por qué? No buscan tus estatutos, no quieren oír la palabra de Dios, la palabra de salvación. No buscan la palabra de salvación. Por eso está lejos. Amos capítulo 5, versículo 4 dice: buscadme y viviréis. Dios nos dice: buscadme. Amos capítulo 5, versículo 4. Pero muchos no buscan.
no busca. Ama este mundo y ama a sí mismo de Dios. Solamente es poca. Yo amo en Dios, yo creo en Dios. La mayoría de la gente ama este mundo mucho más que la esperanza del reino de Dios. Por eso, ustedes conocen bien este pasaje, San Juan capítulo 5, versículo 40. No queréis venir a mí para que tengáis vida eterna, para que tengáis vida. Dios nos dice, el que tiene oídos, oiga. ¿Qué palabra sería? La palabra del evangelio. Se puede obtener la vida eterna en Cristo, solamente en Cristo. Por eso estar en Cristo, ¿qué significa? Ya fuimos salvos. Pero muchos no quieren anhelosamente aprender la Biblia para tener la vida eterna. Solo buscan. La mayoría de la gente quiere obtener el deseo carnal, sus deseos carnales. Vamos a buscar San Lucas. Vamos a buscar San Lucas capítulo 19. San Lucas capítulo 19, versículo 41. San Lucas capítulo 19, versículo 41. Dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Jesús vio al pueblo de Israel que insistía en no arrepentirse. Cuando llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, al verla, Cristo lloró sobre ella. El versículo 42 dice, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. El pueblo de Israel estaba cegado, no distinguió el propósito ni la providencia de Dios también. Asimismo, como ellos, muchos costarricenses también están cegados. No distinguen el evangelio verdadero, mal entienden. Mirando al pueblo de Costa Rica, Jesús también ustedes se oyen las lamentaciones de Cristo. Es muy, muy triste. Teniendo la mente de Cristo, prediquemos el evangelio. Vamos a buscar otra palabra, segunda Corintios capítulo 4. Segunda Corintios capítulo 4, versículo 3. Segunda Corintios capítulo 4, versículo 3. Dice, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se piedre está encubierto. Si nuestro evangelio está aún encubierto, para los que no son salvos, a ver, ustedes recuerden, piensen, lágrimas de Cristo antes de destruir la ciudad de Jerusalén, la tristeza de Cristo, lamentaciones de Cristo. Hoy en día también, mirando esta ciudad, este pueblo, este país,
siempre, cada día, diariamente, teniendo la mente de Cristo, anuncie el Evangelio. El versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí dice, los cuales el Dios de este siglo, Satanás, el diablo, cegó. Está encubierto el entendimiento de los incrédulos. Vamos a volver al pasaje de hoy, San Juan, capítulo 2, versículo 7. Dejemos rayada este pasaje, el pasaje de hoy, San Juan, capítulo 2, versículo 7. Volvamos al pasaje de hoy. Dice, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. ¿Qué significa agua? ¿Qué quiere decir esta agua? Llenad estas tinajas. El ser humano, el corazón de persona, llenad de agua. Entonces, ¿qué quiere decir? Agua, llenad de agua. ¿Qué significa? Es la palabra de evangelio, el evangelio de Cristo. Es la palabra de la salvación. Llenar. Solo es necesario llenar de la palabra de salvación en el corazón vacío de hombre. A ver, ustedes, en cada persona existe un vacío que solo Cristo puede llenar, ¿sí o no? Porque todo ser humano tiene un espíritu que se parece la imagen de Dios. Por eso es necesario que todos escuchen la palabra de vida eterna. Vida eterna. Así que todo ser humano ocupa oír el evangelio de Cristo. Llenarse de agua. La palabra dice, Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír. El oír por la palabra de la fe. Viene por la palabra de Dios, por la palabra de Cristo, la palabra de salvación, el evangelio de Cristo. Por eso es muy importante tener la fe del evangelio de Cristo correctamente conforme a la Biblia. El diablo trata de impedir para que no sea salvo. Existen los obstáculos de Satanás. Uno de ellos es la falsa doctrina contra la Biblia. Vamos a buscar San Lucas capítulo 8, versículo 12. San Lucas capítulo 8, versículo 12. San Lucas capítulo 8, versículo 12. Dice, los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. ¿Qué podemos darnos cuenta de este versículo? Aquí dice, luego viene el diablo. A veces nuestra iglesia también se realiza el seminario bíblico. Entonces, con esta palabra, el diablo también al mismo tiempo viene para que no sea salvo. Luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. La fe viene por el oír, por la palabra de Cristo. Por eso es muy importante para ser salvo oír el evangelio, Cristo, la palabra
de salvación. Para uno ser salvo, debe oír primero, sobre todo, la palabra. ¿Qué palabra sería? La palabra de salvación. Por eso el diablo tienta a la gente con unas doctrinas falsas. Y el deseo carnal también, para que no oiga la palabra de salvación. También porque la palabra escuchada no se siembre en el corazón del hombre. Recuerden, quería resaltar esta frase: viene el diablo. Alegro, nosotros también siempre está el diablo, para que no cumpla su voluntad, la voluntad de Dios. Y también para que no sea salvo, siempre viene el diablo con las doctrinas falsas. San Lucas capítulo 8, versículo 12, recuerden. Vamos a volver a San Juan capítulo 2, versículo 7. Volvamos a San Juan capítulo 2, versículo 7. Dice, Jesús les dijo: llenad estas tinas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Observe en la última parte, hasta arriba. Aquí está escrito: llena estas tinas de agua hasta arriba. La mitad, no, arriba. ¿Qué quiere decir? Hasta arriba. Llena de agua, la palabra de Dios, la palabra de salvación. Entonces hasta arriba. Uno debe dejar primero su propio pensamiento para ser salvo, para aceptar la palabra de Dios. Primero es necesario dejar sus caminos y también sus pensamientos hasta arriba. Por eso fuimos salvos solo por el evangelio y creerlo, no por obras de la ley, no por la justicia humana. También están encerrados en sus pensamientos muchos. Por eso hasta arriba. Profundamente piensen en esta palabra: llenar agua hasta arriba. Por eso es muy importante desde el primer día de seminario y hasta último día también, para entender bien respecto al plan de Dios sobre la salvación. Ustedes conocen bien este pasaje, Isaías capítulo 55, versículo 7. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Deje sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Antes de volverse a Jehová, primero deje sus caminos y también deje sus pensamientos. ¿Qué pensamiento sería? La doctrina falsa. Por eso el diablo pone las doctrinas falsas en el pensamiento de la persona. Muchos congregantes están sometidos a la doctrina del diablo, enseñanzas del diablo. Vamos a buscar qué dice la Biblia. 1 Timoteo capítulo 4. Vamos a buscar 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Vamos a profundizar lo que dice la Biblia. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 1. Hoy también se cumpla este pasaje. Dice:
El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, En este mundo se encuentran las doctrinas de demonios en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, cuando ahora escuchando a doctrinas de demonios. Hoy en día hay doctrinas de demonios respecto a salvación. Por eso mucha gente, muchos congregantes mal entienden. Es necesario discernir con la Biblia directamente, verificando la palabra de Dios. Recuerde, escuchan a doctrinas de demonios. Al contrario, doctrinas de Cristo. Vamos a unir estos dos versículos. Segunda San Juan, capítulo 1, versículo 9. Vamos a buscar Segunda Juan, capítulo 2. Segunda Juan, capítulo 2, versículo, Segunda Juan, capítulo 1, versículo 9. Las doctrinas del diablo y también existe en este mundo la doctrina de Cristo. Al contrario, Segunda Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Aquí dice: el que persevera en la doctrina de Cristo tiene al Padre y al Hijo. El que persevera en la doctrina del diablo, entonces al contrario, no tiene al Padre y al Hijo. Mucha gente ahora persevera en la doctrina del diablo. La Biblia advierte a los que siguen la doctrina del diablo. Dice: cualquiera que se extravía, no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, no tiene al Espíritu Santo. Observen esta palabra: no tiene a Dios, no tiene al Espíritu Santo, no tiene al Espíritu de Cristo. Por eso nuestro destino eterno está determinado por la doctrina de Cristo con respecto a la salvación. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al. Por eso es muy, muy importante oír exactamente, según la Biblia, el plan de salvación para ser salvo. ¿Qué hay que creer para ser salvo? El Evangelio de Cristo. Vamos a unir estos dos versículos. Segunda San Juan, capítulo 1, versículo 9 y Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 1. La doctrina de Cristo, las doctrinas del diablo. Por eso es necesario distinguir. Es muy importante tener el discernimiento bíblico respecto a la salvación. San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8. Vamos a buscar San Juan capítulo 8, versículo 44. San Juan capítulo 8, versículo 44. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre
queréis hacer. ¿Qué significa? Hoy en día también existe. Los hijos del diablo, hijos del infierno, creyendo en las doctrinas del diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Era sido homicida desde el principio. Hoy en día también mata su espíritu para que no sea salvo. Aquí dice, no ha permanecido en la verdad. La verdad del evangelio es muy importante, estar, a tener la verdad del evangelio en Cristo. Porque no hay verdad en él. La verdad del evangelio es muy, muy precioso. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre. El diablo es mentiroso y padre de mentira. Era sido homicida desde el principio, por eso, por él. Hoy también, mucha gente está cayendo en el infierno eterno, creyendo en la doctrina del diablo. Era sido homicida desde el principio, ahora también, ayer también, mañana también. Por eso nuestra misión es muy, muy preciosa, valiosa. Apocalipsis capítulo 12, vamos a buscar el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Es muy fácil memorizar este libro y también este versículo. Apocalipsis capítulo 12 y 12. Capítulo 12, versículo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Observen, en la última parte, el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Quería resaltar esta frase, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Qué significa? El diablo conoce su tiempo, su tiempo. Cuanto más esté cerca la segunda venida de Jesús, las actividades de Satanás también serán más poderosas. Por eso el diablo ahora trabaja y obra para engañar a mucha gente, para que no sea salvo con las doctrinas falsas contra la Biblia. Porque aquí dice, sabiendo que tiene poco tiempo, en la gran tribulación también, ahora también, sabe muy bien diablo, su tiempo, ahora poco tiempo tiene. Por eso el diablo primero engaña a los predicadores, a los pastores, y luego trabaja por medio de ellos para hacer los hijos del infierno. Es realmente serio y peligroso. San Mateo, otra palabra, vamos a ver, San Mateo capítulo 23, San Mateo capítulo 23, versículo 15. San Mateo capítulo 23, versículo 15. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Prosélito, ¿qué significa? Un creyente. Y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno. Hijo del infierno. A ver, ustedes recuerden las doctrinas del diablo, hijos del infierno, hijos del diablo. Escribas y fariseos, ¿a quién
se refieren hoy. Son líderes de la iglesia, escribas y fariseos, los servidores, los líderes de la iglesia. Aquí dice, para hacer un prosélito de una vez hecho, le haces 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Por eso los domingos se reúne, invoca, llamando al Señor Jesucristo, cantando, sirviendo, pero sin salvación, sin tener el evangelio. Sin evangelio, ahora también tiene la comunión. Muchos congregantes se reúnen en local de la iglesia, pero sin nacer de nuevo, tienen comunión en evangelio. Por eso la Biblia dice que aunque sí ellos llaman al Señor, Señor, pero apartaos de mí, hacedores de maldad, son hijos del infierno. Por eso nuestra misión muy importante. Ustedes conocen bien este pasaje también, Gálatas capítulo 1, versículo 9. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, se repite, sea anatema. Sea. Por eso para todos, sobre todo, oír el evangelio verdadero. Vamos a buscar Efesios, el libro de Efesios capítulo 4. Vamos a ver Efesios capítulo 4. Versículo 13. Efesios capítulo 4, versículo 13. ¿Lo han encontrado? Te lo voy a leerles. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A ver, ustedes ahora estamos juntos, pero cuando el Señor viene hoy, estaremos juntos en el cielo también. Podemos encontrarnos allí también. Obviamente dependerá de lo que cada uno crea. Entonces es muy, muy importante distinguir el evangelio según la Biblia. Lo más importante debe ser lo mismo, lo que testifica la Biblia y lo que yo creo también. Por eso apóstol Pablo también dice, hasta que todos los que están aquí, también, todos los que creen en el evangelio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, que sería la fe del evangelio. Y del conocimiento del Hijo de Cristo, ¿qué significa? El conocimiento de salvación. Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Segunda Corintios capítulo 13, versículo 5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Cristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Estéis reprobados. Esto
estar reprobado es muy, muy peligroso. Por eso examinen a ustedes también. Si estáis en la fe, recuerden a la palabra de Señor Dios, apartaos de sí o sí debe examinar, chequear nuestra fe. Si ha nacido de nuevo o es necesario nacer de nuevo, es necesario examinar. Espero que examinen su fe mediante la Biblia. No es la palabra del pastor, la palabra de hombre, la palabra de los hermanos, solamente conforme a la Biblia. Si realmente tiene la fe correcta. 2 Corintios capítulo 3. Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 3, versículo 15. 2 Corintios capítulo 3, versículo 15. Dice, aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Sobre el corazón de ellos. El velo está puesto. El diablo ciego. Mucha gente está cegado. No tiene el Espíritu de Cristo. Mal entendiendo el Evangelio. El velo está puesto sobre el corazón de ellos. Aquí dice, aún hasta el día de hoy. El día de hoy, hasta el día de hoy. Cuando se lee a Moisés, el Antiguo Testamento, pero el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Por eso su corazón es muy, muy importante. Siembra la palabra de salvación en mi corazón, en su corazón, en el corazón del hombre. Pero el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Por eso no se siembra. Está puesto el velo. El versículo 14. 2 Corintios capítulo 3, versículo 14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. El entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado en Cristo, por Cristo, el velo, el cual por Cristo es quitado. El Evangelio de Cristo es muy, muy importante. Recuerde, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Piensan en sus padres, en sus hijos, en sus parientes, en sus vecinos, en sus amigos. Su corazón. Como esta palabra, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. El versículo 14 dice, es quitado por Cristo. Por eso ocupa oír el Evangelio, el cual velo por Cristo es quitado. El entendimiento de ellos se embotó. Diablo cegó. Está cegado. Mucha gente. Por eso, si alguno mal entiende o distorsiona el Evangelio, entonces ese mal entendimiento y distorsión influencia en el destino eterno, es propio ser el de los oyentes. Eso es destruir muchas almas para siempre, eternamente. A ver ustedes, por eso nada es más peligroso, serio y mortal que la falsa certeza de la salvación. Muy, muy importante tener la seguridad de salvación. Ustedes realmente conocen el camino de poder ir al cielo. Debemos discernir la verdad del Evangelio
como el discernimiento de las últimas señales de este mundo. Es necesario distinguir con respecto a la salvación. Los predicadores deben abrir la Biblia correctamente con los versículos relacionados sobre el plan de salvación, para que todos entiendan exactamente conforme a la voluntad de Dios, a la Biblia. A ver, ustedes siempre distingan. ¿Cuál es el contenido de su predicación? Hoy en día en el canal de YouTube podemos ver muchos predicadores, predicas, pero ¿cuál es el contenido de su predicación? La vida de fe, para llevar una buena vida de fe ante Dios, es muy bueno, pero sin salvación, sin renacimiento del alma. Es un falso creyente. Vamos a volver al pasaje de hoy, San Juan capítulo 2, versículo 9. Vamos a volver a San Juan capítulo 2. Volvamos al pasaje de hoy. San Juan capítulo 2, versículo 9. Versículo 9. Dice, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, Vamos a ver esta palabra. El agua hecha vino. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir convertir agua en vino? ¿Qué obra nos reveló esta señal de Cristo? ¿Qué quiere decir? Convertir agua en vino. Significa que un pecador vil ante Dios se convierte en justo por medio del Evangelio de Cristo. Lo que hizo Cristo por nosotros. Por eso significa que un pecador se convierte en justo ante Dios. La condición espiritual se cambia. Por eso esta señal nos muestra que la condición espiritual se cambia en Cristo, en el Evangelio. Por eso aquí dice, el agua hecha vino. Por eso 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura, o sea, es hijo de Dios. Está en Cristo, estar en Cristo, estar en el Evangelio. Ser hijo de Dios. Por eso recuerde, convertir agua en vino, que significa la condición espiritual se cambia. Es justo ante Dios. También nuestra morada eterna también ya ha sido trasladada de muerte a vida. Por eso San Juan capítulo 5, versículo 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, ¿qué palabra sería? La palabra del Evangelio, cree al que me envió Jesucristo. Por eso la fe del Evangelio de Cristo tiene vida eterna, no vendrá a condenación. Para todos los pecadores está preparado el juicio final de Dios de sus pecados, pero ya ha pasado de muerte a vida. Muerte es decir, el infierno. Vida es decir, el cielo, el reino de Dios. Por eso ha pasado de muerte a vida. Colosenses capítulo 1, versículo 13 también. Nuestro lugar eterno ha sido trasladado del infierno al cielo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo. Por eso se cambia nuestra condición espiritual también, nuestra morada eterna también, trasladada de muerte a vida.
El infierno, el reino de Dios. San Juan capítulo 14, versículo 3 dice, vendrá otra vez, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por eso, para todos los creyentes renacidos ya está preparado el reino de Dios. Por eso, hasta que lleguemos al reino de Dios, es muy importante predicar el evangelio. Antes de ser salvo, todo ser humano ocupa oír el evangelio de Cristo. Entonces, después de recibir la salvación, en el resto de nuestra vida terrenal, predicando el evangelio. Nuestra misión es el evangelista. Evangelizar es muy importante. San Juan, capítulo 2, versículo 10, vamos a volver al pasaje de hoy. San Juan, capítulo 2, versículo 10. San Juan, capítulo 2, versículo 10, dice, le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Generalmente, en la fiesta de la boda, uno primero sirve el buen vino a los invitados, ¿sí o no? Después de emborracharse, si la boca de ellos se entumece, entonces luego les da el inferior. Pero aquí dice, en este texto, ellos probaron el mejor vino a través de Cristo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? ¿Qué enseñanza nos muestra? En este contexto, en este pasaje, ellos en ese entonces probaron el mejor vino en este mundo a través de Cristo. ¿Qué significa? ¿Qué significa el buen vino? El buen vino. Convertir el agua en vino. Se cambia la condición del espíritu. De pecador a justo. Entonces, el buen vino, ¿qué significa? Significa Jesucristo, que es un mejor pacto. El pacto eterno es Jesucristo, según la Biblia. Recuerde. Significa que Jesucristo, que es un mejor pacto, el buen vino. Ellos probaron el mejor vino en este mundo. A ver, ustedes, en el Antiguo Testamento había una ley de la expiación. Todos los años el pueblo de Israel tenía que cumplirse la ofrenda del sacrificio del animal para recibir el perdón de sus pecados. Dios permitió que un pecador mate un animal para quitar los pecados. Así que los pecadores debían matar un animal para recibir el perdón de sus pecados. Vamos a buscar Hebreos capítulo 10. Vamos a buscar Hebreos capítulo 10. Vamos a buscar Hebreos capítulo 10, versículo 1. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Dice, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Nunca puede hacer perfectos a los que se acercan, porque sería la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Por eso, la sangre del animal es una sombra de lo verdadero. La ofrenda del sacrificio en el Antiguo Testamento es la sombra de la salvación de
Cristo, ya es Cristo. Es mejor pacto de Dios. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículo 27. Hebreos capítulo 7, versículo 27 dice, no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Esto lo hizo una vez para siempre. Cristo murió derramando su sangre en la cruz por mí, por nosotros, por ustedes, para quitar todos nuestros pecados. Ya fuimos salvos, fuimos perdonados por la muerte de Cristo. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Con derramamiento de sangre, por medio de la sangre de Cristo, por la justicia de Cristo, ya hemos santificados, hemos justificados. Ya no se requiere el sacrificio del animal por la muerte de Cristo. Por eso, Hebreos capítulo 7, versículo 22, vamos a ver. Hebreos capítulo 7, versículo 22, vamos a leerlo juntos en voz alta. Este versículo es muy importante. Hebreos capítulo 7, versículo 22, 1, 2, 3. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Fiador de un mejor pacto. El buen vino. ¿Qué significa? Aquí dice, fiador de un mejor pacto es Jesucristo. Otra palabra, Hebreos capítulo 8, versículo 6. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Este pasaje también vamos a leerlo juntos en voz alta. Pero ahora tanto mejor misterio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Aquí dice, es mediador de un mejor pacto. Por eso mientras leemos la Biblia es importante descubrir el Evangelio de Cristo. Por eso el buen vino significa Jesucristo, que es mediador de un mejor pacto. ¿Ya se entiende bien? El buen vino es el mejor pacto. ¿Cuál fue la intención de apóstol Juan al escribir su evangelio, el libro de Evangelio, San Juan? San Juan capítulo 20, versículo 31 dice, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por eso, profundizando en el libro de San Juan, podemos descubrir el Evangelio de Cristo y también tenemos la vida eterna por el Evangelio de Cristo, creyendo el Evangelio. Vamos a buscar San Juan capítulo 2. Volvamos al pasaje de hoy. San Juan capítulo 2, versículo 11. San Juan capítulo 2, versículo 11. San Juan capítulo 2, versículo 11. Te lo voy a leerles. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué quería revelar es Cristo a través de su primera señal? ¿Qué piensan ustedes? Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea. ¿Qué quería revelar? Jesús, por medio de su primera señal. ¿Qué opinan ustedes?
es el propósito de venir a este mundo. El propósito de venir a este mundo es el motivo de ser enviado por Dios para morir por nosotros, para quitar todos nuestros pecados. Por eso Jesús nos muestra a través de esta señal de que porque Cristo tenía que venir a este mundo, ocupa un cuerpo para derramar su sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso, para morir en lugar de nosotros, ocupa un cuerpo. Por eso, Dios ha preparado un cuerpo por Cristo. Por eso Cristo en ser humano, como ser humano, en forma de persona, entró a esta tierra para derramar su sangre. Por eso murió en la cruz. Por eso, ¿qué quería revelar? Por medio de su primer misterio, su primera señal, el propósito de entrar a esta tierra, el propósito de venir a este mundo. ¿Me entendieron? Es muy grueso. Por eso Jesús nos muestra por medio de esta primera señal sobre el propósito de venir, entrar a esta tierra. Primera San Juan capítulo 3, versículo 5, sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Él apareció, Cristo entró a este mundo. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 15 también, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, todos son pecadores, todos pecaron, por eso todos ocupan oír el evangelio. Palabra fiel y digna de ser recibida. Por eso Dios quiere que todos sean salvos. Por eso es muy importante conocer, entender el primera señal de Cristo, el significado de primera señal de Jesucristo. Está interconectada. El propósito de venir a este mundo. Por eso primero nos ha mostrado por medio de esta primera señal. Para iluminar el propósito de entrar a esta tierra, propósito de venir a este mundo. Romanos capítulo 8, 5 versículo 8 también, la palabra dice, Dios muestra su amor para con nosotros. Por eso, en el evangelio se revela el amor de Dios. Dios muestra su amor para con nosotros por medio de su evangelio. Por eso el evangelio, ¿qué significa? Proclamar la buena noticia. Ya. Cristo resolvió, Cristo solucionó el problema del pecado. La paga de pecado es la muerte, pero ya fuimos perdonados y fuimos salvos por medio de la muerte de Cristo. Por eso ya nuestra condición espiritual es justo, es santo para siempre. Después de recibir la salvación, un creyente renacido aún peca, pero no se cambiará nuestra condición es siempre, eternamente, es justo. Soy justo. Por eso el buen vino, convertir el agua en vino, nos muestra el propósito de venir a este mundo. Y también es Cristo mismo, es el pacto eterno. Es un mejor pacto de Dios. Vamos a buscar Hebreos capítulo 12, versículo 2. Vamos a buscar Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2.
Hebreos capítulo 12, versículo 2. Si lo han encontrado, se lo voy a leerles. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hoy vamos a profundizar en este pasaje, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. A ver, ustedes piensen en la cruz de Cristo, antes de morir, Jesucristo. ¿Qué pensamiento tuvo nuestro Señor Jesucristo? Aquí dice, el cual Cristo por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Está conectada. El gozo puesto delante de Cristo y sufrió la cruz. Por eso derramando su sangre al mismo tiempo, pensando en su gozo. El gozo de Cristo. ¿Qué significa? El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Entonces, ¿cuál es el gozo puesto delante de Cristo? ¿Qué se menciona aquí? ¿Qué opinan ustedes? La palabra dice que el cual por el gozo puesto delante de él. El gozo de Cristo antes de sufrir y morir. La cruz. ¿Qué significa? El gozo puesto delante de Cristo. Eso es la iglesia del Señor. Iglesia de Cristo. Ha levantado Cristo su iglesia. Por eso aquí dice, el cual por el gozo puesto delante de él. El gozo puesto delante de él, delante de Cristo. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? La iglesia de Cristo. Por eso Cristo soportó el sufrimiento de cruz pensando en la iglesia, en su iglesia, que pronto se establecería a través de su muerte. Por eso el gozo, mi gozo también, nuestro gozo también, su gozo también está solamente en el Evangelio y su iglesia. Por eso nuestra vida solamente existe por el Evangelio y su iglesia. ¿Sí o no? El gozo puesto delante de Cristo, delante de él, sufrió. Porque Cristo tuvo que morir para quitar todos nuestros pecados y también para establecer su iglesia. Hechos. Vamos a buscar Hechos, capítulo 20. Vamos a buscar Hechos, capítulo 20, versículo 28. Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20, versículo 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Él ganó por su propia sangre, la cual la iglesia del Señor, él ganó, él compró por su muerte, por su propia sangre. Por eso, ¿cuál es la forma de redención en la que Dios ganó la iglesia? Es la sangre de Cristo. Por eso somos ya de Dios. Cristo soportó la cruz para ganar su iglesia. Por eso
para Él, para Cristo. La iglesia, su iglesia es más preciosa e importante. También, ustedes también son las personas importantes ante Dios. Hoy también Dios utiliza para cumplir su voluntad como instrumento del evangelio por medio de nuestra vida. Por eso es muy importante reflejar su gloria en mi vida, en su vida. La iglesia ante Dios es muy precioso. Efesios, vamos a buscar Efesios capítulo 2, versículo 22. Vamos a ver Efesios capítulo 2, versículo 22. Porque es tan importante la iglesia del Señor delante de los ojos de Dios. La iglesia es tan importante. Efesios capítulo 2, versículo 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por eso, la morada de Dios, o sea, la iglesia. Somos santos, somos justos. Dios es santo, por eso para convivir con nuestro Padre Dios Santo, se necesita ser santo. Por eso la morada de Dios, los rescatados, los diferenciados, los renacidos, los salvos, los justos, los santos, la morada de Dios. Te dice la Biblia. Para morada de Dios, sois juntamente edificados. Por eso ayer, él también fue salvo. Hoy también fui salvo. Mañana también, Señor, salvo. Por eso aquí dice la morada de Dios, que significa la iglesia, sois juntamente edificada. Aquí dice, para morada de Dios, ¿qué significa? Cuando venga Jesucristo, se llama la segunda venida de Cristo. Ya, Dios convivirá con nosotros. Aquí dice, para morada de Dios en el Espíritu Santo. Por eso, Dios mismo ahora está preparado un pueblo santo para habitar juntos en el reino de Dios, con ellos, conmigo, con ustedes, con nosotros, para habitar juntos eternamente. Recordando este pasaje, vamos a buscar Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Recordando Efesios capítulo 2, versículo 22. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 dice, oí una gran voz del cielo que decía, de aquí, el tabernáculo de Dios. Efesios capítulo 2 dice, la morada de Dios. Aquí dice, el tabernáculo de Dios con los hombres. Sois juntamente edificados para morada de Dios. Aquí dice, el tabernáculo de Dios, ¿qué significa? La iglesia con los hombres. Él morará con ellos,
¿A qué indica? La iglesia, el tabernáculo de Dios, el reino de Dios con los hombres, con sus hijos, con los salvos, con los santos. Él morará con ellos, con nosotros. Ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Como su Dios. Es muy importante. Por eso el Señor conoce a los que son suyos. Nunca os conocí, pero, mi hijo. Dios conoce bien a los que son suyos. Aquí dice, Dios mismo estará con ellos como... Vamos a volver al pasaje de hoy. San Juan capítulo 2, versículo 1. San Juan capítulo 2, versículo 1. Volvamos al pasaje de hoy. San Juan capítulo 2, versículo 1. San Juan capítulo 2, versículo 1 dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea. A ver ustedes, una pregunta. ¿Dónde hizo Jesús la primera señal? En Cana de Galilea, detalladamente. Es una boda. Aquí dice, unas bodas en Cana de Galilea. Se hicieron unas bodas. ¿En dónde? Cristo hizo en Cana de Galilea una boda. ¿Qué significa? La palabra dice que Jesucristo es nuestro esposo. Su esposa es la iglesia suya. Por eso, por medio de esta señal, esta primera señal, ahora nos muestra ese propósito de venir a este mundo para hacer su esposa, para levantar su iglesia, para convivir con él en el cielo eternamente. Por eso, la primera señal es muy, muy importante para todos entender. Conoce muy bien esta historia. Se convirtió el agua en vino, pero no conoce el significado de esta palabra. Profundizando en este texto detalladamente, ya podemos darnos cuenta de el propósito de venir a este mundo para morir y también para hacer para levantar su iglesia. El buen vino, ¿cómo buen vino? Mediador de un mejor pacto. Se convirtió el agua en vino. Con esta palabra, ya nuestra condición se cambió ante Dios. Ya somos justos. Por eso es muy, muy importante. Se hicieron unas bodas. Y allí Cristo hizo esta primera señal para mostrar el propósito de entrar a esta tierra. Por eso ya nuestro esposo es Jesucristo. Su esposa es la iglesia como nosotros. Por eso el Antiguo Testamento, el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 19, te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia. Te repito, te desposaré para siempre. Apocalipsis capítulo 19, versículo 9 también. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurados, bienaventurados. Los que son llamados como nosotros a la cena de las bodas del Cordero. Por eso cuando venga
otra vez Jesucristo, la iglesia será arrebatado por el Espíritu Santo. Se quedará aquí en esta tierra solamente los que no son salvos y los que rechazan el Evangelio. Luego sufrirán el gran tribulación durante 7 años. Pero para nosotros está preparado en el cielo las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Vamos a volver al pasaje de hoy. San Juan, capítulo 2, versículo 9. San Juan, capítulo 2, versículo 9. Dice, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Aquí dice, sin saber el maestresala de dónde era. Los sirvientes lo sabían que habían sacado el agua. Aquí dice, el maestresala no sabía. Sin embargo, los sirvientes lo sabían. ¿Qué significa? ¿De dónde era el buen vino? ¿De dónde era el buen vino? El buen vino, ¿qué significa? Jesucristo es el mejor pacto. ¿De dónde era? Pero el maestresala no sabía. Sin embargo, los sirvientes lo sabían. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Los que no son salvos no conocen la alegría de salvación y el gozo del Evangelio. Solamente los creyentes renacidos conocen la alegría de salvación, el gozo del Evangelio. Los sirvientes, es decir, los humildes de corazón. Por eso hay que ser pobre de espíritu para ser salvo, para dejar sus pensamientos. Por eso los sirvientes lo sabían, los sirvientes. Hoy en día, aquí indico, la iglesia. Pero el maestresala no sabía de dónde era el buen vino. Por eso, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los sirvientes hoy en día que indico, la iglesia. Por eso hoy en día también Dios usa para anunciar el Evangelio, como la voz del Evangelio a cada uno. Entonces es muy importante. ¿De dónde era el buen vino? La maestresala no sabía, pero sin embargo los sirvientes lo sabían. Ellos han experimentado el poder de Cristo. Probaron el buen vino. Mirad lo que hizo Cristo. El Evangelio, ¿qué significa? Es lo que hizo Cristo por mí, por nosotros. Buena noticia, proclamar. 1 Corintios capítulo 1, versículo 23 y 24. No voy a buscar en la Biblia. La palabra dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, directamente tropezadero, para los gentiles, locura. Mas para los llamados, los judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. A ver ustedes, ¿dónde estará en la eternidad? Sus padres, sus amigos amados, sus vecinos también. Por eso los cristianos tienen tristeza por sus familiares y otras almas también que no han nacido de nuevo aún, no han recibido la salvación. Por eso nuestra iglesia también, hoy también, yo predico no para llenar nuestra iglesia, solamente para salvar a los pecadores del infierno eterno. Por eso nuestra misión es muy, muy importante. Un alma, un espíritu, salvar
del infierno eterno. Se decide eternamente después de la muerte. ¿Al infierno o al cielo? Si cerramos nuestra boca, entonces nunca puede oír la palabra de salvación. Al contrario, si abrimos nuestra boca con valentía, valientemente, Dios enviará las personas que buscan su salvación, las personas que están buscando la verdad del evangelio. Ciertamente Dios nos enviará. Imagínense su familia y sus amigos queridos que estarían en el infierno eterno. Nunca puede salir de allí. Por eso es tan importante predicar el evangelio. San Lucas capítulo 16, versículo 28. Dice: tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento, el infierno. Aquí dice, está escrito, a este lugar de tormento para siempre, gritando. Vamos a volver a San Juan, capítulo 2, versículo 8. Volvamos al pasaje de hoy. San Juan, capítulo 2, versículo 8. Este versículo vamos a leerlo juntos. Entonces les digo, saca ahora y llévalo a maestra sala. Se lo llevaron. Saca ahora. A ver, ustedes, ahora predique el evangelio. Hasta ayer, la iglesia de San José también predicó el evangelio. Se realizó el seminario bíblico. En este versículo está escrito, sacad ahora. Y se lo llevaron. Se lo llevaron. Sacan ahora, se lo llevaron. Saca ahora, ¿qué significa? Anuncie el evangelio. Se lo llevaron. Obedecieron al mandato de Dios. Por eso, antes de recibir la salvación, todos ocupan oír el evangelio. Y después de recibir la salvación, ya también. ¿Cuál es el mandato de Dios? Para sus hijos, para la iglesia, para todos los creyentes renacidos. Anuncia el evangelio, evangelismo, predicar el evangelio. Por eso sacan ahora y se lo llevaron. Dios utiliza sus servidores como instrumento precioso para predicar el evangelio. Saca a los sirvientes. Cristo mandó. Sacan ahora como los servientos, como nosotros. Dios usa como instrumento del evangelio. Dios quiere anunciar el evangelio mediante ustedes para la salvación de otros. Recuerde, la misión de la iglesia es anunciar el evangelio. Siempre agradeciendo a Dios. Porque hoy también Dios usa la misión para la vida. Hasta aquí ha llegado el evangelio, la ciudad de San Ramón. Se está predicando el evangelio en Costa Rica, en Centroamérica, en Europa, en Estados Unidos, Asia. Hasta aquí ha llegado el evangelio. Hoy también se está predicando. Por el poder del Espíritu Santo. Por eso, anunciar el evangelio es la voluntad de Dios. Hoy, por último, vamos a buscar Primera Corintios,
Por último, vamos a buscar 1 Corintios capítulo 11, versículo 26 y terminamos. 1 Corintios capítulo 11, versículo 26. 1 Corintios capítulo 11, versículo 26. Dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Observen la última parte, la muerte del Señor anunciáis. La muerte del Señor, ¿qué significa? El evangelio de Cristo anunciáis. Anuncie el evangelio hasta que Él venga, hasta que Él venga. A ver ustedes, entre la muerte de Cristo y la segunda venida de Jesús, ¿cuál es la misión que debemos esforzarnos? Es la evangelización. Y dice, hasta que Él venga. Puede sustituir por esta oración. Hasta que lleguemos al reino de Dios. Anuncia el evangelio de Cristo. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Falta poco tiempo la segunda venida de Cristo. Ahora también estamos viendo las últimas señales de este mundo. A ver, ustedes, Dios creó este mundo. ¿Ustedes creen en esta palabra? Dios creó este mundo. El que creó este mundo también puede terminarlo. El que inicia este mundo también puede terminarlo, ¿sí o no? La autoridad de Cristo es muy, muy importante en nuestra visión. Por eso siempre recuerden este pasaje. Hasta que Él venga, anunciáis la muerte del Señor. El evangelio es nuestra misión. Hoy hasta aquí. Muchas gracias por su atención.